Para aprovechar al máximo el iPhone a nivel de foto y vídeo, no solo tienes que conocer muy bien todo lo que es capaz de hacer este increíble equipo, sino que también tienes que saber aprender a configurar la cámara de tu iPhone, los ajustes de la cámara de tu iPhone en función de tus necesidades. Y eso es justo lo que te quiero contar en el vídeo de hoy. Para mí el iPhone es una herramienta indispensable a la hora de crear contenido, pero es súper importante saber configurar los ajustes de nuestra cámara de manera adecuada, para que así podamos sacarle el máximo partido en función de nuestras necesidades y en función del día a día. Así que lo que vamos a hacer es coger nuestro iPhone, vamos a ir a ajustes, bajamos hasta el apartado de cámara que está por aquí y vamos a ir viendo todo lo que tenemos dentro de ello. Lo primero, grabar vídeo. Aquí recomiendo siempre irnos a la mayor calidad posible. Yo en este caso he escogido 4K a 30 frames por segundo. Ojo, también hay que tener en cuenta que a mayor resolución, a mayor calidad del archivo, también va a pesar más, es decir, va a ocupar más espacio en el almacenamiento de vuestro iPhone. Así que jugad con esto, pero yo en este caso tengo activado y tengo seleccionado 4K a 30 frames por segundo. También algo que es muy importante, sobre todo para aquellos que vivimos en Europa y en España, es activar los formatos PAL, porque así vamos a poder evitar esos parpadeos que en algunas ocasiones salen cuando grabamos un vídeo y que son tan incómodos. Yo al menos los odio, o sea, no puedo ver un vídeo con parpadeo porque me entra un toque tremendo. Además, también tengo activada la estabilización mejorada. Si ya de por sí el iPhone estabiliza de locos, más aún con el modo acción, con este ajuste seleccionado, pues vamos a aumentar aún más la estabilización. Eso sí, como veis, lo que nos pone es que va a hacer un pequeño zoom dentro de la imagen, es decir, la distancia focal se va a acercar un poquito más. Pero bueno, creo que al final merece la pena, al menos bajo mi punto de vista. No tengo activado ni el modo acción con poca luz, porque ahí sí que resta calidad, ni el vídeo HDR, que esto es algo que, bueno, va un poco en función de gustos, ojo, a mí me encanta el vídeo HDR porque a la hora de editarlo nos da más posibilidades de poder modificar diferentes parámetros, diferentes aspectos. Pero es cierto que cuando subimos a las redes sociales un vídeo en HDR, lo que va a provocar es que la pantalla de ese dispositivo se ilumine muchísimo, y esto hay ciertas personas que no les gusta nada y puede generar rechazo a la hora de que consuman tu contenido. Así que yo por ahí no paso, así que el vídeo HDR lo tengo completamente desactivado, sobre todo para aquellos momentos en los que voy a grabar cosas que van a ir directamente del iPhone a las redes sociales. Quizás para un vídeo en YouTube sí que active el vídeo HDR, porque luego puedo editar ese fogonazo, es decir, luego cuando lo exportes puedes exportarlo de tal manera que no provoque ese fogonazo. Pero como habitualmente lo que hago es lanzar directamente el iPhone a redes sociales, por eso tengo el vídeo HDR completamente desactivado. Lo que sí que tengo activado es el bloqueo de balance de blanco. Es una nueva ajuste, es un nuevo ajuste que nos ha proporcionado Apple en estos nuevos iPhone y en iOS 17, y yo te recomiendo muchísimo que lo actives porque va a marcar la diferencia a la hora de grabar vídeos, sobre todo para que no haya un desbalance en el balance de blancos, nunca mejor dicho. Eso en la grabación de vídeo. Luego la grabación cámara lenta, yo me encanta los 240 frames por segundo, así que lo tengo igual, al máximo, 1080, 240 frames por segundo. Y en el modo cine, más de lo mismo, 4K a 30 frames por segundo. Como veis, aquí nos aparece 4K a 25 en formato PAL, así que si vais a grabar en modo cine y veis parpadeo, activad el 4K a 25 y se irán esos parpadeos. Yo de momento lo dejo en 30 frames por segundo y cuando tenga que activarlo, lo activaré. Formatos, esto es súper importante, alta eficiencia o el más compatible. Si vais al vídeo que hice con el iPhone 14 Pro Max, veis que tenía activada la alta eficiencia. ¿Por qué? Porque al final yo tenía 128 GB y considero que la diferencia de calidad entre un formato y otro no es tanto como para que, bueno, pues me mereciese la pena sacrificar el almacenamiento para priorizar la calidad. ¿Qué ocurre? Este iPhone viene de base en 256, yo nunca he llenado los 128, por lo tanto he dicho, bueno, voy ahora a poner el más compatible, que te da una fotografía de mayor peso, pero también con un poquito más de calidad. Aquí, adecuarlo un poco a vuestras necesidades. Es cierto que apenas se nota la diferencia, pero hay una ligera diferencia. Luego en modo foto tengo activado los 24 megapíxeles, obviamente, aunque si de nuevo queréis que no pesen tanto las imágenes, podéis activar los 12. Yo me quedo con los 24. También tengo activado el control y la de resolución y ProRAW, porque al final hay fotos que tengo que lanzar en ProRAW para luego editar de manera más profunda. Y el formato por emisión tengo ProRAW a máxima. Tenéis JPG máxima, ProRAW a 12 megapíxeles o ProRAW máxima, que son los 48 que nos ofrece el iPhone. El JPG máxima 48 no nos da tanta información a la hora de poder editarla, pero sí que nos da muchísima calidad a la hora de hacer la fotografía. Yo en este caso, de nuevo, sigo manteniendo los ProRAW a máxima, es decir, 48 megapíxeles.
Y poquito más. Luego sí es cierto, en el apartado del vídeo, Apple ProRes, que sabéis que estoy grabando algunos vídeos del canal con este formato, probándolo para, oye, también poder hablar de ello en profundidad y basándome siempre en mi experiencia. Ya os aviso, consume una barbaridad de almacenamiento, pero bueno, enchufo el disco duro y así vamos tirando. Y luego en la codificación tengo la logarítmica para poder editar luego ese archivo mucho mejor. En conservar ajustes, como veis, no tengo absolutamente nada marcado, salvo las live photo. No me gusta hacer live photo, no me gusta. O sea, cuando la quiero utilizar, la utilizo para hacer ciertas fotografías que se hacen muy bien con este formato, pero no me gusta que se active siempre. Así que la tengo el único que tengo en conservar ajustes. Al final... Luego tengo activado grabación sonido estéreo. No me gusta hacer las fotos con los botones de subir y bajar el volumen. Esto es completamente personal, aquí cada uno que haga lo que le dé la gana. Sí que tengo para poder escanear códigos QR, para mostrar texto tecleado. Y luego aquí hay dos ajustes que son clave. Mira, dos ajustes que van a marcar la diferencia a la hora de hacer fotografías. También en el vídeo, pero sobre todo a la hora de hacer fotografías. Es la cuadrícula y el nivel. Aquí está desactivado. Creo que por defecto también viene desactivado. Meteros en los ajustes de vuestro iPhone y hacer esto. Activar, activar. Porque marca la diferencia. De hecho, lo vais a ver. ¿Qué es la cuadrícula y qué es el nivel? Bueno, en la cuadrícula lo podéis estar viendo ahora mismo, que estáis viendo la pantalla. Son estas líneas que aparecen en la imagen. Os preguntaréis, ¿por qué es tan importante? Porque al final te va a permitir encuadrar mucho mejor la fotografía que quieres hacer. Y esto es vital a la hora de hacer fotografías. Tanto si quieres enfocar a alguien en el centro, tienes el rectángulo del medio, como si quieres a un lado, como si quieres al otro. Esto marca la diferencia a la hora de hacer fotografía de paisaje, a la hora de hacer retratos, a la hora de hacer cualquier fotografía. De verdad, es que es indispensable. Yo considero que es completamente indispensable la cuadrícula. Y el nivel, que es algo nuevo que ha llegado con iOS 17, también considero que es vital. ¿Por qué? Porque vas a poder hacer fotografías y vídeos rectos. O sea, yo por ejemplo, cuando pongo el iPhone para grabar un reel o un short, pongo el iPhone en el trípode y con el nivel ya puedo ver si realmente está recto o no. Lo estáis viendo ahora mismo. Yo giro el iPhone, ahí está recto. Se ilumina la línea en el centro amarilla y nos indica que está recto. En cuanto nos vamos moviendo, veis que nos indica que bueno, ya no está la imagen completamente recta. Esto para mí es de verdad, o sea, indispensable. Activarlo ya porque va a marcar la diferencia a la hora de hacer vuestras fotografías. Más cosas. Marcado de conservar efecto espejo y ver el área fuera del marco. Esto de nuevo es completamente personal. O sea, esto cada uno que haga lo que realmente quiera. En cuanto a estilos fotográficos, yo os recomiendo que siempre escojáis el que más os guste. Personalmente tengo el contraste intenso. Tenemos estándar, contraste intenso, brillante, cálido y frío. Yo, contraste intenso. De nuevo, esto va también en función de vuestros gustos. Cámara principal. Esto es también nuevo y exclusivo de los modelos Pro de iPhone 15. Sabéis que con el x1 ahora podemos hacer fotografías en 24, 28 y 32 milímetros. Tres distancias focales que son 35, perdón. 24, 28 y 35 milímetros. Son tres distancias focales muy habituales en el mundo de la fotografía y en el mundo del vídeo. Así que aquí en este caso es el apartado fotográfico. Yo recomiendo que lo tengáis activado porque os va a venir muy bien a la hora de hacer pequeñitos zoom dentro de la imagen para hacer una fotografía pues más adecuada a vuestras necesidades. Yo, como veis, lo tengo activado y por omisión tengo el x1 normal, que es el 24 milímetros. Luego cuando entro, mirad, damos a cámara, pulso aquí, se activa el 28, pulso aquí, se activa el 35, vuelvo a pulsar, volvemos al 24 que es el x1. Esto está solamente en los modelos Pro y Pro Max de iPhone 15 y yo lo celebro porque me parece una ventaja tremenda. Luego tengo activados retratos en el modo foto, es decir que yo ya no tengo que activar el modo retrato para hacer una fotografía en modo retrato. Hago una fotografía normal y luego posteriormente, si quiero hacer el retrato, la puedo hacer y puedo variar y editar los ajustes de profundidad, el enfoque, que es una maravilla. Bueno, esto lo tenéis mucho mejor descrito y lo podéis ver mucho mejor en el vídeo que hice probando todo lo que pueden hacer las cámaras de este dispositivo. Más cosas, priorizar la velocidad sobre la calidad al hacer fotografías. Sobre todo, lo tengo activado, diréis, ostras, vas a perder calidad cuando hagas una ráfaga. Sí, porque lo que quiero cuando hago una ráfaga es poder lanzar muchas fotografías, no que la imagen sea increíble. Si quiero una imagen increíble, normalmente pues hago la imagen de manera estática. Cuando activo el modo ráfaga es porque quiero un modo ráfaga muy rápido, por eso tengo activada esta opción. Aquí cada uno también lo haga como más le convenga y mejor quiera. O sea, esta es mi explicación, esto porque así es porque lo tengo yo activado.
sin más. Corrección del objetivo activada y control del macro también activada para poder hacer las fotografías en modo macro. Así es como tengo yo configurada la cámara de mi iPhone, pero vamos a entrar dentro de la cámara del iPhone para que veáis también algunas cosas que tenemos por aquí y, oye, pues podáis controlar mejor la interfaz de la aplicación de cámara. Tenemos modo foto, modo vídeo, modo cine, modo cámara lenta, modo timelapse. Como veis, aquí vais a poder seleccionar, obviamente, las diferentes lentes de vuestro iPhone en función del iPhone que tendréis unos u otros. Por ejemplo, pues mi iPhone 15 Pro Max, 0,5, 1, 2 y por 5. Sin más. Ahora bien, como veis, arriba tenemos diferentes botones o áreas que podemos activar y desactivar. Aquí activamos el flash. Aquí activamos y desactivamos el modo ProRes cuando estamos en modo vídeo. Como veis, yo lo he activado y ya me dice duración máxima de clip 3 minutos. Si yo activase 60 frames, como veis, me dice ProRes no compatible. El formato ProRes 4K 60 frames por segundo solo se puede usar para grabar en dispositivos de almacenamiento externo. Es decir, tendría que conectar un disco duro para grabar en este formato. Esto es completamente normal porque es la novedad, una de las novedades de estos iPhone. Además, podemos activar el modo acción aquí. Yo lo recomiendo muchísimo porque es increíble. Es increíble. La combinación del modo acción y el por 5 es una completa locura. Pero bueno. Y obviamente el formato de grabación y también a la hora de hacer la foto lo podemos... No, de hacer la foto no. El formato de grabación solo lo podemos modificar aquí. 4K 60, 4K UHD y luego aquí los frames por segundo. 24, 25, 30, 60. Fijaros, si yo pongo en HD tengo 30, 60, 25, 30 igual. Yo tengo 4K y a 30 frames por segundo. También podemos modificarlo desde aquí. Ahora bien, pulsamos la flecheta de arriba o simplemente deslizamos hacia arriba en la pantalla y tenemos más ajustes. El flash de nuevo, que podemos seleccionar automático sí o no. Yo lo tengo siempre automático. Aquí tenemos la exposición, que la podemos cambiar de manera completamente manual para hacer nuestra fotografía. Por cierto, tengo que limpiar los cristales, ¿verdad que sí? Ahí está. Aquí también podemos activar el formato ProRes a la hora de hacer el vídeo. Yo desactivado en este momento. Y de nuevo también el modo acción, ¿vale? Para que veáis que podemos seleccionarlo de maneras completamente distintas y adecuarlo en función a lo que nos sea más cómodo, si irnos arriba o irnos abajo. Formato fotografía, de nuevo, el flash, activado o desactivado. También cuando sea de noche aparecerá el modo noche en este apartado. Podemos activar desde aquí, si hemos activado anteriormente en ajustes, la posibilidad de hacer la fotografía en modo ProRAW a máxima, ya sabéis, 48 megapíxeles. Aquí también podemos seleccionar el estilo fotográfico que podemos o que tenemos la opción de escoger: estándar, contraste intenso, brillante, cálido o frío. Yo de nuevo contraste intenso. Y el modo live photo, yo lo tengo, como veis, desactivado. Si deslizamos hacia arriba tenemos más información: flash, live photo, estilo fotográfico de nuevo y el formato: 4 tercios, 1:1 o 16 novenos. Mi recomendación es que de manera estándar siempre tengáis 4 tercios activados, pero si vais a hacer una imagen que sabéis que es 100% para una historia de Instagram, por ejemplo, el 16 novenos te va a ayudar a enfocarnos mucho mejor y tener claro lo que vas a ver después también en la imagen que vas a subir a tus redes sociales, a la historia de Instagram, porque si lo hacemos en 4 tercios luego vamos a ver, o sea, no vamos a mostrar la imagen tal como es aquí, sino que va a ser más recortada, un 16 novenos. ¿Veis la diferencia que hay? Así que esta es mi recomendación. Aquí de nuevo la exposición y un temporizador que podéis activar si queréis hacer una foto con este ajuste. Aquí, por ejemplo, podéis cambiar, poneros la cámara frontal, pim, y como veis ya nos sale aquí para poder tocar la profundidad a la hora de hacer la propia fotografía. O sea, hay un montón de ajustes que podemos escoger para hacer nuestra fotografía de una mejor manera. Y bueno, esto es todo. Así es como tengo yo configurada mi cámara. Así es como os recomiendo también que la configuréis en cuestión o en función, mejor dicho, de vuestras necesidades. Yo no me voy a enrollar más. Espero que os haya gustado. Espero que os sirva. Cualquier duda dejármela en los comentarios. Y yo me despido. Nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao, familia. 14 minutos, espero no haber sido muy tostón con el vídeo. Poco se dice de la cantidad de luz que gastamos los creadores de contenido para hacer una buena imagen.
Por cierto, ¿os gusta este plano? Es la primera vez que lo utilizo. A mí me mola, ¿eh? ¿Vosotros? Voy a editar el vídeo que lo subo hoy, ¿vale? Así que lo tenéis en unas horas. Lo tenéis listo aquí en el canal.